Eh, Vamos entonces en esta mañana a meditar en las Escrituras y me gustaría hacer un breve recorrido por algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la importancia de Dios y de su palabra para nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias porque en esta mañana, una vez más, abrimos tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que al abrir tu palabra en esta mañana, Señor, tú abras nuestras mentes y nuestros corazones. Y que tú la apliques en nuestras vidas en la voluntad de tu Espíritu, Señor, para edificación de tu pueblo y para testimonio del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos la maldad de los padres que me aborrecen. Pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por 1000 generaciones. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejarás en castigo al que tal haga. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Durante 6 días trabajarás y harás en ellos todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. En ese día no realizarás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso mismo bendijo el Señor el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás no darás testimonio falso en perjuicio de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo suyo. Así se expresa el texto bíblico en el libro de Éxodo. Fijaros que nosotros para la vida, todas las personas para la vida necesitamos realmente unas claves para poder dirigir nuestra vida y para dirigir nuestra existencia. Hay elementos que determinan nuestra vida y determinan nuestra existencia y que nos dan la guía de cómo debemos de vivir y el paradigma de nuestra existencia. Y así es con la palabra de Dios. Y uno de los primeros textos donde encontramos ese paradigma de vida es precisamente en este libro del Éxodo, capítulo 20, en lo que se conoce como los 10 mandamientos. Es muy interesante que los 10 mandamientos son un recorrido por 3 aspectos fundamentales de la vida. En primer lugar, la relación con Dios. En segundo lugar, la relación con las cosas que nos rodean. Y en tercer lugar, nuestra relación con el prójimo y cómo nos relacionamos con él. 3 aspectos de vida fundamentales que todos, en una medida o en otra, tenemos que vivir. Todo ser humano se pregunta acerca de su sentido de trascendencia y, por lo tanto, se hace preguntas acerca de la relación con Dios. Todo ser humano se pregunta acerca de cómo debe relacionarse con el mundo que le rodea. Y de una manera muy especial, todos nos preguntamos cómo debemos de relacionarnos con nuestro prójimo. Así que es muy interesante que cuando el pueblo de Israel vive la liberación de Egipto, lo primero que el Señor le da a su pueblo es un paradigma para la vida. Claro, sabemos que después los escribas, los fariseos, los rabinos, ¿verdad?, tomaron estos textos y los desmenuzaron para intentar decir en cada caso qué quería decir. Y entonces, legislaron tanto y se convirtieron en tan legalistas que al final los 10 mandamientos, en vez de ser un código de vida para poder vivir con alegría y felicidad en este mundo, casi se convirtió en una carga. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque deificaron la ley, deificaron el código de vida y Jesús les tuvo que criticar por esto. Pero en principio, en el tiempo en el que este texto se da, es un avance extraordinario desde el punto de vista social y de las relaciones humanas, porque será un paradigma para la vida, para que las personas puedan conducirse de una manera adecuada.
Y de manera que este código sí es verdad que se fue expandiendo porque requería obediencia y al final se cayó en legalismo, sí. ¿Por qué? Pues se cayó en un legalismo porque los judíos pensaban que si todo judío pudiera cumplir, todo el pueblo de Israel pudiera cumplir un solo día exactamente toda la ley, entonces el Mesías vendría. Pues ahí vemos, había una razón o una excusa del por qué eran tan cuidadosos con su legalismo. Lo que era un paradigma de vida se convirtió en un legalismo, desgraciadamente. Fijaros hasta qué punto llegaba, ¿no? Que ellos decían, recogen, en las crónicas, los rabinos recogen que si, por ejemplo, se cae un edificio, imaginaos que se cae un templo, esperamos que este no, ¿verdad? Está bien hecho, Bueno, imaginaos que se cae un edificio, entonces decíamos, bueno, si se cae un edificio y hay personas atrapadas debajo del edificio, si acaso están muertos, pues déjalo hasta que pase el sábado, no hay que hacer nada, no vamos a romper el sábado. Y si acaso está todavía con vida, échale unas gotas de limón en la garganta, hasta que pase el sábado. No vaya a ser que en su situación de desesperación maldiga el nombre de Dios, pero ahí le dejan, debajo de los escombros. Bueno, hasta este punto podían llegar a veces en la manera de concebir y en la manera de tratar la ley los judíos en aquel tiempo. Y en realidad, si el pueblo, lo que se pretendía es que el pueblo fuera obediente. Y este paradigma de vida lo que pretendía es ayudarnos para poder experimentar vida plena por unas relaciones sanas. Así que la palabra de Dios ya allí, para este pueblo que había salido de Egipto, da un paradigma de vida, un paradigma que nosotros necesitamos también en nuestro tiempo. ¿Y qué ocurría con este paradigma? Si el pueblo era obediente, ¿qué ocurría? Había paz, había prosperidad, había salud en medio del pueblo, había bendición, había vida. Pero si el pueblo era desobediente, ¿qué ocurría? ¿Recordáis a los profetas? Había destrucción y había muerte, porque el pueblo no era obediente. Así que en el Antiguo Testamento encontramos que se da un ciclo constante de obediencia, desobediencia, castigo, arrepentimiento, perdón y prosperidad. Y otra vez, cuando están en la prosperidad, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios. ¿Y qué ocurre? Desobedecen la ley. ¿Y qué ocurre al desobedecer la ley? Otra vez viene el castigo de Dios y empieza de nuevo ese ciclo en el cual se encuentra el pueblo de Israel. Y es interesante, ¿no?, que este ciclo de vida y de muerte y de destrucción y de arrepentimiento llevó al pueblo de Israel a una situación tremenda, que fue la situación del exilio. El pueblo de Israel tuvo que salir de sus fronteras, tuvo que sufrir el exilio precisamente por su desobediencia a Dios. Pero este pueblo que salió al exilio fue un pueblo que también fue llamado y convocado a restaurar el pueblo. A mí hay un texto de la Biblia que me fascina y que es impresionante, ¿no?, que es este salmo, que voy a leer ahora, el Salmo 137. El pueblo de Israel está en el exilio, y así se exclamaban los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos entre lágrimas al recordar a Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras cítaras. Quienes nos deportaron nos pedían canciones de alegría. Alegría nos pedían quienes nos estaban oprimiendo. Cantadnos un cántico de Sión, nos decían. ¿Cómo cantaremos un canto al Señor si estamos en tierra extraña? Que pierda mi diestra su destreza si me olvido de ti, Jerusalén. Que mi lengua se pegue al paladar si no me acuerdo de ti, si no hago de Jerusalén la cima de mi alegría. Recuerda, Señor, a los hijos de Edom, que el día de Jerusalén decían, arrasadla esto hasta los cimientos. Tú, Babilonia, serás devastada. Feliz quien te haga lo que tú nos hiciste. Feliz quien te tome a tus niños y los lance contra la roca. ¿Cómo cantaremos cánticos de alegría estando en el destierro? Cantaban aquellos hombres en Sión. Estaban en el destierro. Y fijaros que el destierro de Israel no fue del todo malo, porque realmente en el destierro fueron tratados con bastante benevolencia. Pero ansiaban poder volver a su tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues nos lo cuenta el libro de Esdras y Nehemías. Uno de los libros preciosos de la Biblia, el libro de Nehemías, y uno de los capítulos de la Biblia que más me gusta es el capítulo 8. Nos dice ahí Nehemías que cuando están reconstruyendo el templo, convoca a todo el pueblo frente a la puerta de las aguas. Los convoca como un solo hombre. Y empieza a hacer ¿qué?
habían redescubierto el libro de la ley. El pueblo que viene del exilio redescubre el libro de la ley. Redescubre esa ley que fue dada a los padres en el monte Sinaí para que ahora se convierta, después de volver del exilio, en su paradigma de vida. Y los reúne a todos frente a la puerta de las aguas para leerles el libro de la ley. Y nos dice el texto que había algunos que traducían para que pudieran entender el pueblo lo que decía el libro de la ley. Le ponían sentido, dice el texto, depende de la traducción que leamos. ¿Por qué? Porque los que vivían en el exilio ya habían perdido su lengua materna. Entonces había que traducirles, tenían que entender lo que estaban leyendo. Y dice el texto, declara de una manera preciosa el texto: el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban a la gente dijeron a todo el pueblo: hoy es un día dedicado al Señor vuestro Dios, no os entristezcáis y lloréis. Y es que el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Es decir, el pueblo estaba compungido, pero el pueblo estaba alegre al escuchar nuevamente las palabras de la ley. Habían vuelto del exilio y ahora estaban delante de su ciudad que estaba siendo reconstruida y podían nuevamente encontrar un paradigma para sus vidas. La vuelta del exilio implica la restauración de Israel y esa restauración vinculada a la palabra de Dios y de su obediencia. Y es interesante que el libro sigue explicando este capítulo 8, no lo voy a leer. Estaban llorando, estaban haciendo lutos y Nehemías dice: ¿pero qué es esto? Aquí hay que hacer fiesta, hombre. Aquí hay que comer, hay que beber, hay que alegrarse, hay que bailar, hay que hacer una gran fiesta porque hemos redescubierto el libro de la ley. Es decir, hemos reencontrado el paradigma para nuestra vida, la palabra de Dios, su mensaje para cada uno de nosotros. Ese pueblo es un pueblo que cuando Nehemías ora en el capítulo 1 de ese mismo libro, vemos que Dios responde su oración y el pueblo es llamado a la restauración. Y de ese momento se restablece la identidad del pueblo de Dios en torno al templo y en torno a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que da identidad al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de vivir vinculado a la luz de la palabra de Dios. Esa palabra que para nosotros se ha hecho carne en Jesucristo y de la cual las Sagradas Escrituras nos dan testimonio. Es interesante que al cabo de los años el espíritu profético parece que desapareció del pueblo de Israel y pasó por un tremendo desierto y pasaron los años y no escucharon a los profetas ni escucharon a los que vinieron en el nombre del Señor, hasta que llega un momento en que el Señor tiene nuevamente que hablarles y tiene que hablarles de una manera nueva y diferente. Tiene él mismo que manifestarse. Y así lo relata el libro o la carta a los hebreos. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. La carta a los hebreos es, de alguna manera, el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para recordarnos que Dios se hace presente en medio nuestro. Y aquí el escritor a los hebreos recuerda a aquellos a los que se dirige, probablemente una comunidad judía. Dios nos habló de muchas maneras. Ahora nos ha hablado definitivamente a través de su Hijo. El Evangelio de Juan lo dice de otra manera, ¿verdad? La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy interesante esta expresión del Nuevo Testamento en lengua griega, el habitar entre nosotros, que podría decirse o traducirse como y puso su tienda de campaña entre nosotros. Es decir, vino para morar con nosotros. Es decir, se identificó totalmente con nosotros. Se hizo uno de nosotros. Se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en medio nuestro. Esa palabra que se hizo carne en la persona de Jesucristo vino hasta nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y la palabra que se hizo carne, dirán los evangelistas también, que cuando aparece y se manifiesta es para que nosotros, a la luz de su vida y de su mensaje, que nos arrepintamos y nos convirtamos y estemos dispuestos a creer en el Evangelio. Así que
Ya en el Antiguo Testamento tenemos un paradigma de vida, los 10 mandamientos, que son una norma de vida que tendrían que regir el pueblo de Israel hasta la venida de Jesucristo. Y cuando viene el Señor Jesucristo dice, yo he venido para cumplir la ley. He venido para que esa ley que os fue dada de relación con Dios, con el mundo y con el prójimo, se cumpla adecuadamente. Y Jesucristo encarna la palabra, la voluntad del Padre, para que todos nosotros, hoy aquí, podamos, a la luz de su mensaje, podamos relacionarnos adecuadamente con Dios el Padre, haciendo la voluntad que Él reclama en nosotros, como hizo Jesús. Para que podamos relacionarnos con el mundo en el que nos ha tocado vivir, con la creación entera, con nuestro trabajo, con nuestras tareas de cada día, con las propiedades, con aquello que está a nuestro alcance y que nos podamos relacionar también adecuadamente con nuestro prójimo. De esto trata el Evangelio. De esto trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el paradigma para nuestra vida. En una sociedad como la nuestra, en la que se han tirado por la ventana tantos de los valores de la fe cristiana, tenemos la situación de que las personas se preguntan, bueno, pues si ya no nos valen los valores de la tradición judeocristiana que nos han dado una moral y una ética a través de los siglos, entonces, ¿con qué lo vamos a sustituir? Es como dicen los ingleses, ¿verdad?, que tiraron por la ventana, después de lavar al niño, al bebé, en la palangana, echaron por la ventana no solo el agua sucia, sino el agua sucia y el bebé, ¿no? No, cuando llevas un niño, pues echáis el agua sucia, pero el bebé os lo quedáis. Y es que es verdad, en nuestra tradición judeocristiana también se ha producido agua sucia, pero tenemos algo que es el bebé, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios que puede seguir guiando los destinos y la vida de los hombres y de las mujeres de nuestro mundo. Una palabra que se puede resumir en el Evangelio de Jesucristo de una manera muy sencilla, como lo hace también el Antiguo Testamento. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí está la clave. ¿Nos amamos a nosotros mismos? Ahí tenemos una primera clave de ese paradigma de vida. ¿Cómo me considero a mí mismo? ¿Tengo amor propio? ¿Tengo amor por mí mismo? Es decir, ¿soy consciente de quién soy yo delante de Dios en mi dignidad como persona? ¿Soy consciente yo de mis limitaciones? ¿Soy consciente de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz? Y cuando conozco y reconozco y soy capaz de amarme porque me conozco en mis debilidades, es cuando soy capaz de amar también al prójimo porque sé que no soy mejor que él, sino que soy un hombre o una mujer más que vive en este mundo siguiendo las huellas de Jesús, tratando de encontrar el sentido propio para la vida. Ese sentido que nos lo da de una manera plena cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo marca nuestra vida y caminamos guiados en su luz. De eso trata la palabra de Dios. De eso trata el Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, esto lo dice de una manera preciosa también en este recorrido que os estoy haciendo en esta mañana, la carta a los romanos. Hay un pasaje a los romanos que para mí se ha convertido en un paradigma de mi propia vida. Es un pasaje que me encanta. Yo lo voy a leer en la versión La Palabra. Yo sé que a algunos nos gusta, pero yo la encuentro fantástica. A mí me encanta esta versión porque lo pone todo muy claro. Ayuda a entender el texto. Y este texto dice en Romanos 12, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Hermanos, qué texto tan precioso de la palabra de Dios, que nos ayuda otra vez a darnos cuenta de que no podemos permanecer impasibles ante las realidades de este mundo, sino que nos tenemos que dejar transformar por la palabra de Dios, transformar nuestro interior, pero transformar nuestro interior también con nuestra inteligencia, entendimiento, porque la fe cristiana no es una cuestión simplemente de emociones, también es emoción, claro que sí, ¿cómo no va a ser emoción? Es reír y es llorar, y es estar cerca del que sufre y del que ríe, es emoción también. Pero esa emoción tiene también que estar guiada y tutelada por nuestro entendimiento de lo que Dios pide y demanda
de cada uno de nosotros. La fe cristiana es un ejercicio de búsqueda constante para hacer la voluntad de Dios, de modo que en esa búsqueda y en la constante transformación de la mente a la luz de la palabra de Dios, nuestra fe cristiana no deje de ser cristiana. Y una de las cosas fantásticas del Evangelio de Jesucristo es que es un evangelio en el camino. Jesús dijo a los discípulos y a aquellos que estaban cerca de él: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, que se ponga en marcha. Me encanta Lucas. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, cuando te levantas por la mañana, quieres decir: Señor, yo hoy quiero nuevamente ser un discípulo tuyo, ayúdame a vivir en tus caminos. Pero fijaros que dice el texto: tome su cruz. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando de Juan 12. Nos hemos saltado el versículo 26, que me perdone el profesor, no le estoy corrigiendo. Pero ahí en el versículo 26 de Juan 12, ¿verdad? Dice que aquel que siga, que me sirva, correrá la misma suerte que yo. ¿Cuál es la suerte que siguió Jesús? ¿Os acordáis? ¿Cuál fue? Fuerte. La cruz. ¿Pero solo la cruz? ¿Y después? Amén. Gloria a Dios. Podéis decir gloria a Dios, hombre, no pasa nada. Gloria a Dios por ello. Pero primero viene la cruz. Estamos en camino, hermanos. Nadie está de vuelta. Hay hermanos que parece que están de vuelta y lo saben todo. Ninguno estamos de vuelta. Todos estamos de camino. Y fijaros una cosa, al estar de camino siguiendo a Jesús, no vemos el rostro de Jesús. ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? Jesús va de camino, ¿y dónde van los discípulos? Detrás. ¿Qué ven de Jesús? La espalda. Es una imagen nada más, no lo toméis al pie de la letra. Estamos de camino y vamos en el mismo destino de Jesús. El Señor Jesús dijo que el seguirle a Él no era una cuestión fácil. En el Evangelio se nos dice que tenemos persecuciones, que tendremos dificultades, que tenemos momentos realmente difíciles. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es aceptar el destino de Jesús, es aceptar la cruz como una realidad, sabiendo que si somos obedientes al Señor, al Padre, y pasamos por la cruz, veremos también la gloria y la resurrección. ¿Amén? Ese es nuestro destino, vivir con el Señor en la gloria. Y en esa búsqueda de la fe que trata de descansar en Dios, se realiza en Jesucristo y en Él se experimenta la gracia de Dios. Y al seguir a Jesucristo con todas las consecuencias, se experimenta el amor de Dios. Y al seguir a Jesucristo con todas las consecuencias, hermanos, se experimenta también el perdón de Dios. ¿Hay alguien aquí que no necesita ser perdonado por Dios? Todos necesitamos el perdón de Dios. Pero como nos amamos los unos a los otros, también necesitamos el perdón los unos para con los otros. Porque amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿quién no es indulgente con uno mismo? Haces algo mal y dices, bueno, me ha salido mal, pero bueno, ya no lo haré más. Y somos indulgentes. ¿Por qué no somos indulgentes con nuestro prójimo? Amar al prójimo como a uno mismo, siguiendo a Jesús en todos los parámetros de la vida. Y fijaros que algo extraordinario. Este texto de Romanos 12 nos invita a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestro ser interior. Y nos dice el texto que ese es el auténtico culto. En Reina Valera dice, ese es vuestro culto racional. ¿Es así? ¿Lo dice ahí en Reina Valera? Es decir, ese es el culto verdadero. Porque, hermanos, el culto, es verdad, aquí estamos en el culto, ¿verdad? Pero el culto es más que esto. Eso quiere decir que allí donde tú estás, abres un espacio sagrado en medio de lo profano. Allí donde tú estás, en el trabajo, en la oficina, con tus amigos, con tus compañeros, en el restaurante. Por cierto, que ayer me llevó Pepe a un sitio que estuvimos estupendamente. Preguntarle la dirección y luego vais. Es decir, que allí donde estamos, allí donde vivimos, se abre un espacio sagrado en medio de lo profano. Porque vive un Hijo de Dios que ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios para vivir el Evangelio de Jesucristo. Y somos entonces, ¿qué? Luz y sal en el mundo. Pero ser sal y luz en el mundo, el Señor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
entregó a su Hijo Jesucristo. Por la gracia nos salvó y nos ha dado su palabra para que guiemos nuestra vida. Ahora depende de nosotros. Ahora depende de nosotros que en arrepentimiento y en oración nos apropiamos de ese evangelio. Y allí donde nosotros estamos y donde nosotros vivimos, con nuestra mente y con nuestro corazón, y en la esperanza y en la confianza de que el Espíritu Santo sostiene nuestra vida, nos tutela y nos sostiene, en esa esperanza vivimos en medio del mundo, como hijos de la luz. ¿Amén? ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso, hermanos. ¿Lo he conseguido? No. Es como Pablo, que decía, ¿verdad? A veces lo bueno que quiero no lo consigo, ¿verdad? Y me sale lo malo. Y estamos en el camino, hermanos. Y en el camino hay piedras. Y en el camino hay dificultades. Y en el camino hay ansiedades. Y algunos en el camino se agotan y hay que ayudarles y hay que recogerles. Se dice que los cristianos somos el único ejército que rematamos a nuestros heridos, ¿no? Vemos uno que se ha caído, no, sí, ya lo sabía yo, si este, ¿verdad? No, si este hombre, es que como andaba, pues hombre, claro, tenía que acabar mal, ¿verdad? No le amamos como a nosotros mismos. En vez de eso tendríamos que decir, este está mal, me voy a poner a su lado, voy a apoyarle, voy a recogerle, voy a levantarle, voy a amarle, voy a abrazarle, porque estamos en el camino. Y el camino es largo, la sed aprieta, y nunca podemos decir, de ese agua no beberé. ¿Conocéis ese dicho, no? ¿Qué dicho más bueno, La sed aprieta, y no podemos decir, de ese agua no beberé. Vivimos en el camino, en el seguimiento a Jesús, en el seguimiento de la cruz. Pues esa palabra bendita, fijaros que fue entregada al pueblo de Israel cuando fue liberado de la tierra de Egipto. Dios era consciente de que aquellos israelitas necesitaban un paradigma de vida. Esa palabra ha sido la palabra constante que nos ha acompañado hasta nuestros días. Y es la palabra que nos invita hoy a nosotros, aquí también en esta mañana, a que nos la apropiemos para nuestras vidas. La palabra de Dios no es para ser leída, es para ser oída y aplicada. Caramba, dices, hermano, no tenemos que... No. Entendedme bien lo que quiero decir. La palabra de Dios es para ser oída, es para aplicarle el oído, escucharla y aplicarla, vivirla. ¿De qué me sirve, lo dice el apóstol Pablo de otra manera, muchas doctrinas? ¿De qué me sirve pensar que soy el mejor? ¿De qué me sirve pensar que lo sé todo? ¿De qué me sirve pensar que soy el más espiritual si no tengo amor? De nada me sirve. El amor es fundamental en nuestra vida y en el peregrinaje cristiano. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Dios el Padre envió a Jesucristo por nosotros, porque nos amó de tal manera que dio a su Hijo por cada uno de nosotros, para que creyendo en Él tengamos ¿qué? Vida eterna. Tanto amor Dios, tanto hay que amar para que esa realidad sea una realidad de nuestras vidas. ¿Cuánto seremos nosotros capaces de amar? ¿Cuánto seremos capaces de amarnos como iglesia a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuánto seremos capaces de construir un mundo mejor en el amor que manifestamos al mundo y en cómo las personas ven que nos amamos los unos a los otros? Qué hermoso es que podamos como iglesia celebrar la mesa del Señor, esta mesa que nos recuerda el amor de Dios, ¿verdad? Que se entregó en una cruz. Y este Señor que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Comed y bebed de ella en memoria de mí. ¿Recordáis estas palabras? Y lo importante para mí no es solo recordar estas palabras de la mesa del Señor, sino recordar sobre todo el sentido de estas palabras en el contexto de lo que en esta mañana os he anunciado desde el Evangelio. Esa palabra de Dios que se hace carne en nosotros y que demanda de nosotros una transformación de toda nuestra vida para ser luz en el mundo. ¿Qué implica para nosotros comer de este pan y beber de este vino? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué quiere decir para nosotros comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo? En nuestra tradición bautista decimos esto es una ordenanza, es un recordatorio, es un símbolo,
Y sí, lo es todo eso. Pero yo quiero retaros esta mañana a que sea algo más para nosotros. Es algo más. Participar de la mesa del Señor, entendedme bien, es un momento sacro de nuestra vida. De la misma manera que presentar nuestra vida en el mundo, allí donde nosotros estamos, abrimos un espacio sagrado a lo divino para que la gente pueda ver el amor de Dios. Participar de esta mesa es un momento sacro en el que estamos diciendo, al comer el pan y al beber el vino, yo estoy dispuesto a entregar mi cuerpo y mi sangre por la misma causa que Cristo vivió y murió, por la causa del reino de los cielos, por el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo? ¿Amén? Eso es participar de la mesa del Señor. Eso es recordar lo que la palabra de Dios es para nosotros. Esa palabra que fue entregada a través de los profetas en otro tiempo, pero que finalmente en Jesucristo se hizo carne y se entregó por nosotros. Somos invitados en esta mañana, en el nombre del Señor, a participar de esta mesa, haciendo el compromiso cuando tomemos el pan y bebamos el vino, decirle, Señor Jesús, yo hago esto en memoria de ti. Y eso quiere decir que yo, Dios, me comprometo a vivir y a morir por lo mismo que Cristo vivió y murió, por la causa del reino de Dios. Porque todo hombre y toda mujer pueda encontrar esperanza en Jesucristo. Porque todo hombre y toda mujer pueda tener una vida digna y abundante en este mundo y mañana en la vida eterna. Dios quiera que así sea.